¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy al lunes 1 de octubre de 2018, ya prácticamente queda un tercio de este año, octubre, noviembre y diciembre. Se está yendo 2018 y todavía faltan pues 2 meses para estar en un estado de indefinición aquí en México, a ver cómo se siguen dando las cosas. Por lo pronto hoy déjenme nada más comentar 3 cosas en el plano internacional. Pues por supuesto la firma de anoche de Canadá a lo que antes era el TLC y que ahora se va a llamar, en inglés sería el USMCA, que sería el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, y que aquí pues sería AEUMPS, ¿no? Es decir, acuerdo Estados Unidos, México y Canadá, que hay que ver la letra chiquita, hay que ver cómo quedaron. Ya lo envió Peña Nieto al Senado, ya lo recibieron ahí. Y pues vamos a ver qué sí y qué no quedó. Lo único que se sabe ahorita es a ciencia cierta es que finalmente Canadá cede en el tema de los lácteos y Estados Unidos cede precisamente pues en el famoso acuerdo 19, ¿no? En donde pues obviamente Estados Unidos renuncia a la posibilidad de que nada más se den la resolución de problemas de manera bipartita. Y pues esto lo amplía y eso era lo que más le interesaba a Canadá. Insisto, vamos a leer qué pasa ahí en este acuerdo que finalmente sí fue trilateral. Otro asunto importante es en Cataluña, ya pues hace un año del referéndum, Puigdemont sigue pues exiliado, hay muchos presos políticos y en este fin de semana, en estas semanas recientes ha habido diversas alteraciones allá en Cataluña con varios presos, con varios heridos y esperemos que las cosas no empeoren allá. Y donde sí la cosa está muy mal y mandamos por supuesto un abrazo más que solidario es a Indonesia, en donde pues el último recuento habla de más de 1,203 muertos, más de 600 heridos por una serie de temblores. El más fuerte fue de 7.7 y pues también el tsunami, ya hay por ahí varios circulando en las redes sociales del viernes pasado en la isla de Indonesia de Celebes, que fue de veras brutal, terrible. Hay más de 16,000 desplazados y 2.4 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria. Indonesia, por su ubicación en el llamado Anillo de Fuego, en donde pues, se concentra una serie de volcanes, hay fallas sísmicas en la cuenca del Pacífico, a cada rato sufre desgraciadamente temblores, erupciones volcánicas y tsunamis como el que acabamos de ver. Si ustedes recuerdan, por ahí de 2004, en diciembre, hubo un terremoto de 9.1 que originó un tsunami por el que murieron en aquella ocasión 230,000 personas en varios países. Tan solo el mes pasado hubo otro terremoto que mató a 505 personas en la isla de Lombok. Pues ojalá las cosas les vayan bien, que no exceda más la tragedia de lo que ya está ahorita y que bueno, pues haya la suficiente solidaridad internacional. Y en el plano internacional, por supuesto, una de las grandes fechas que no debemos de olvidarnos, el 2 de octubre, la consigna dice, el 2 de octubre no se olvida, y justamente se cumplen 50 años de aquel pues asesinato, aquella masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, 1968, y ahora, actualmente a 50 años, un gobierno que termina como empezó, con altos niveles de corrupción y de impunidad. A 50 años, el Estado mexicano reconoce por primera vez en la historia que esto del 68 fue un crimen de Estado en agravio del movimiento estudiantil que pues, fue apagado por una represión que dejó hasta ahora un número desconocido de muertos y desaparecidos. En el número precisamente que circula esta semana de la revista Proceso, que ojalá lo puedan leer, con base en una investigación de la iniciativa Archivos Abiertos, es una organización no gubernamental que se llama National Security Archive, sobre precisamente el movimiento de 68. Una de sus integrantes, Susana Zavala, tiene al menos evidencias, parece que se ha metido durante varios años a cotejar archivos policíacos, documentos forenses, militares, de los servicios secretos y de inteligencia, y documenta que de julio a diciembre de 1968 hubo al menos 78 muertos. Ella dice que solo el 2 de octubre hubo 44, 31 desaparecidos, 186 lesionados de menor a mayor gravedad y 1,491 detenidos. Esas cifras contrastan con otras aproximaciones que se han hecho al 68. Por ejemplo, en aquel entonces el periódico The Guardian menciona que hubo, por un lado, publicó que hubo 325 muertos
solo el 2 de octubre, pero parece ser que su corresponsal le envió una cifra de 267. Aquí hay que decir también que, de acuerdo a diversos testimonios que inclusive vienen en la revista Proceso, en otros de sus reportajes, que en los CEMEFOS, en los servicios médicos forenses, familiares estuvieron recibiendo a sus muertos con la condición de que les cambiaran la causa de muerte. Es decir, por ejemplo, que les pusieran ahí que se habían muerto por alguna enfermedad y que solo con esa condición se los iban a entregar. Entonces, pues ahí ya hay una mala certificación de causas de muerte, con lo cual pues vayan ustedes a saber cuántas muertes están registradas con otras causas y que efectivamente pues fueron a raíz de los acontecimientos de Tlatelolco, o inclusive las manifestaciones previas o después justamente del 2 de octubre, que el gobierno trataba de hacer todo lo posible. Recordemos que iban a empezar las Olimpiadas de ese año y Díaz Ordaz pues dio el manotazo para que supuestamente todo estuviera tranquilo. La semana pasada, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas emitió una resolución en la que señala, por fin, que hubo violaciones a los derechos humanos por parte de las instituciones del Estado, que el 2 de octubre francotiradores mandados por el gobierno para crear pánico y caos entre los estudiantes, a lo que siguió una acción sistemática de persecución, tortura y encarcelamiento de dirigentes estudiantiles. En su momento, el secretario de la Defensa, general Marcelino García Barragán, declaró, y eso fue precisamente un día después, que la balacera había comenzado con un tiroteo entre dos grupos de estudiantes y cuando la policía se vio rebasada, llamó al ejército, el cual fue recibido por francotiradores, a los que pues obviamente pues ahí el general nunca identificó en sus declaraciones y tampoco responsabilizó a los estudiantes. La versión oficial de aquel entonces fue que dos grupos de estudiantes habían comenzado entre ellos mismos, pues ahora sí que a dispararse, y de ahí se originó pues todo lo que estamos ahora tratando de analizar. Según Sergio Aguayo, que también se ha metido a analizar de manera profunda este tema del 68, el general Marcelino García Barragán ya sabía que los asesinos habían sido oficiales del Estado Mayor Presidencial enviados precisamente por el presidente, y aunque Luis Echeverría lo quiera negar, también él estaba enterado. Parece ser que fueron entre 10 y 12 elementos del Estado Mayor Presidencial que se pusieron en varios edificios y desde ahí empezaron a dispararle inclusive al propio ejército. Una trampa que tardaron décadas en denunciar. El nieto de García Barragán entregó un informe a Julio Scherer en 1999, que seguramente, tienen la posibilidad de leer los libros que escribió Julio Scherer en coautoría precisamente con Carlos Monsiváis. El gobierno, como les decía, le echó la culpa a los estudiantes porque supuestamente habían empezado a dispararse entre ellos. Pero ahí pues hubo varios acercamientos de instancias nacionales e internacionales que documentaron plenamente que esto no fue así. ¿Se acuerdan ustedes de las famosas bengalas? Ahí está también el periódico The New York Times, que aseguraba en su primera plana que fueron tropas federales las que dispararon con rifles y ametralladoras contra una manifestación estudiantil pacífica. El periódico Le Monde, el de Francia, sacó que el ejército y la policía abrieron fuego sin advertencia y que, a resumidas cuentas, había sido una masacre. La revista que circuló durante algún tiempo aquí en México, que se llamaba ¿Por qué?, acusó al ejército, igual que otros periódicos como Excelsior y periodistas internacionales. Allí, por cierto, estaba la escritora Oriana Falache, que no sé si ustedes han tenido la oportunidad. Ella hace una novela que se llama, entre otras, escrito sobre Libia, Líbano, Afganistán, etcétera, pero hay uno en particular sobre Grecia, donde se llama, la novela se llama Un hombre, en donde también le dedica una parte al 68, y ahí pueden ver las experiencias como narra ella cuando le hirieron en la espalda justamente en uno de los edificios de Tlatelolco. En suma, el ejército quedó marcado como asesino y como represor. Hay precisamente el temor de que ahora que se abran comisiones de la verdad en algunos aspectos del pasado, pues la Secretaría de Defensa Nacional piense que se va contra ella, piense que puede quedar más estigmatizada, y hay muchas presiones inclusive para que no se abra la de Ayotzinapa. Pero eso, ahora lo vamos a comentar en el siguiente tema, después de una pausa. Ayotzinapa. A 4 años de distancia, estamos hablando de 1,450 días, más los que van sumándose. Otro crimen de Estado, aunque lo traten de negar.
La semana pasada, en el Museo de la Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador se reunió durante 2 horas con familiares y representantes de las víctimas y luego se dio una conferencia de prensa conjunta. Todo indica que a pesar de los esfuerzos, y vean que han sido múltiples, de que el gobierno de Enrique Peña Nieto no quiere, sí se va a crear una comisión que se va a encargar de llegar a la verdad. Bueno, ese va a ser su propósito, de saber qué pasó realmente con los desaparecidos y se logre la justicia, aunque bueno, pues dicen que la justicia que no es pronta no es justicia, pero bueno, pues de lo malo, ahora sí que lo que se pueda recuperar, y esta comisión sí va a ir adelante, insisto, aún en contra de todas las presiones de muchos sectores que están impulsando que no salga adelante. López Obrador declaró que se emitirá un decreto que garantice que toda la administración pública federal se ponga al servicio de la investigación. Aquí va a ser muy importante cómo se conforme esta comisión, cuándo se conforme, qué tanto se le deje actuar, incluyendo, por supuesto, el ámbito militar y policial. También va a ser importante qué tanto apoyo recibe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de expertos internacionales. Las expectativas son muchas, entre ellas la principal es que no sea una promesa incumplida. Ayotzinapa, además de la vergüenza que significa haber matado a 6 personas la noche del 26 de septiembre y haberse llevado a 43 estudiantes, que aquí lo quieran o no, lo acepten o no, fue desaparición forzada porque intervinieron fuerzas del Estado, aun cuando hubiera participado el crimen organizado. Este es uno de los tantos indicadores significativos de un gobierno fallido, corrupto y criminal. Y aquí no es que necesariamente Enrique Peña Nieto haya ordenado este crimen de Estado, como algunos comentaristas tratan de exculparlo, diciendo, no, pues si Peña Nieto ya parece que va a ordenar eso. No, sino aquí nos estamos refiriendo a todo el conjunto de circunstancias previas, durante y después. Y es ahí en donde radica la enorme responsabilidad del que se supone que es el presidente de la República, por lo menos hasta el último día de noviembre de este año. Pero también hay que decirlo, la responsabilidad también está en otro de los niveles de gobierno. Aquí me refiero en este caso a los municipales, por supuesto en primera instancia Iguala, Huitzuco, etcétera, y también del Estado de Guerrero, y también, por qué no decirlo, de los otros poderes gubernamentales que han hecho como que la Virgen les habla. La tardía investigación pues que se han dado pues, más que indicios de que se intenta ocultar lo que sucedió, el tratar de indagar qué fue pues ahí lo que hubo. Parece ser que la PGR pues ha hecho todo lo posible para que se quede ahí en el limbo, para que nos olvidemos y, como diría Peña Nieto, pasemos hacia adelante. Es decir, aquí no parece ser un caso de incapacidad o de negligencia de la PGR. Sí surgen algunas preguntas. ¿A quién tratan de encubrir? ¿Por qué no se han cumplido las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ya sabemos que hay más de 100 detenidos, pero muchos de ellos hay más que indicios, hay indicadores pues, que han declarado bajo tortura. La semana pasada, precisamente, un juez federal dejó en libertad por falta de elementos incriminatorios a 8 presuntos integrantes de Guerreros Unidos que, según la propia PGR, participaron en los hechos de Ayotzinapa. Imagínense ustedes, ¿no? Llegar a la verdad de lo que sucedió y a la justicia, insisto, aunque sea más que tardía, este va a ser un muy buen termómetro de lo que podemos esperar en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Hay indicios también, por ejemplo, en el Poder Legislativo. Ahí está en el Senado, por ejemplo, Félix Salgado Macedonio, con todo y las acusaciones que recibió cuando él fue alcalde de Acapulco en 2007 y fue investigado por presuntos vínculos con grupos delictivos. Bueno, pues Macedonio es ahora el presidente de la Comisión de Defensa del Senado, cosa que seguramente no le debe haber caído nada bien al Ejército Nacional. Y pues esto da luces que desde ahí bien que puede apoyarse la investigación del caso Ayotzinapa. Y lo digo porque precisamente Macedonio Salgado ha acusado abiertamente al Estado y la posible participación de las Fuerzas Armadas en la desaparición de los 43 normalistas. Si esto se hace desde el Poder Legislativo y el Ejecutivo, esto sería otra pinza para deslindar precisamente el papel del Ejército. ¿Qué hicieron? Omisión, actuación. Por ejemplo, ¿qué tiene que decir el general de división Alejandro Saavedra Hernández
jefe del Estado Mayor actual y uno de los probables a ser el próximo secretario en la siguiente administración. En ese entonces, él era el jefe de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo. Y entonces, al ser jefe militar de Chilpancingo, pues él era el jefe del coronel comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala. Es decir, pues los que estaban encargados de cuidar esta región, los que están encargados de cuidar esta región. Y estamos hablando de José Rodríguez Pérez, que hoy es general brigadier, y también ahí estaba el capitán José Martínez Crespo, que fue justamente el comando que operó en terreno en la noche del 26 de septiembre. ¿Logrará la próxima comisión que el Ejército abra sus archivos y acepte que los miembros del 27 Batallón de Infantería rindan testimonio? No se nos olvidan las presiones de Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional, que recuerden, 1, impulsó la Ley de Seguridad Interior y 2, se negó a que entrevistaran, según sus palabras, a mis muchachos. Y tampoco abrió las puertas para que se pudieran hacer indagaciones precisamente en el 27 Batallón de Infantería. Tampoco hay certeza del papel de Felipe Flores Velázquez. ¿Quién es él? El que en ese entonces era jefe de seguridad de Iguala, quien parece ser que era, vamos a decirlo entrecomillado, el patrón al que se hace referencia en las comunicaciones de radio y en las comunicaciones telefónicas entre los policías de Iguala y de Huitzuco. Pero hay muchas más dudas. Por ejemplo, podríamos traer a colación por qué no se investigó la participación del entonces gobernador Ángel Aguirre. El tipo primero no quería renunciar, dijo que para nada, luego renunció y hasta ahí quedó. También podemos decir qué más se ha sabido de la posible participación de, si ustedes recuerdan, de José Luis Velázquez, el alcalde de Iguala en ese momento, y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Ambos siguen presos, pero no se ha sabido más al respecto. Por cierto, allí en uno de los libros de Anabel Hernández, ella los exime a esta pareja pues, de una probable participación en los hechos del 26 de septiembre. También podríamos preguntar por qué no se ha investigado a Tomás Herón. Tomás Herón en ese entonces era el director de la Agencia Federal de Investigaciones, quien llevó, bueno, pues entre otras barbaridades que hizo este señor, parece ser que a propósito, no en actos de negligencia, sino a propósito, llevó a uno de los detenidos al río Cocula, un día antes donde supuestamente pues, iba a ir con todo el protocolo, todos los organismos y personas encargadas de la investigación, incluyendo los expertos internacionales. Bueno, llevó a uno de los detenidos, lo sacó de la cárcel, lo llevó y curiosamente donde estuvo él con el detenido, ahí se encontraron algunos restos incinerados de los normalistas. Estos restos que se enviaron precisamente al laboratorio forense de Innsbruck, en Austria, solo dio positivo a uno de los normalistas. Y además, después los expertos, por ejemplo los de Argentina, dijeron que a ellos no les constaba que precisamente las muestras provinieran de ese lugar. ¿Qué sucedió el 26 de septiembre? A grosso modo, los normalistas brigadeaban para ir precisamente a la Ciudad de México a conmemorar el 2 de octubre. Al parecer, ocuparon un camión cargado de amapola que iba en ruta hacia Estados Unidos. Los confundieron con burreros, es decir, con personas que van pues, llevando drogas de un lugar a otro. Y pues se supone que iban de un grupo rival a los que estaban operando ahí. Y pues recordemos, según la verdad histórica de Murillo Karam, fueron incinerados en el basurero de Cocula los 46 cuerpos, imagínense ustedes, a cielo abierto y con lluvia. ¿Quién pudiera creer eso? Pues solo las versiones oficiales y solo los comentaristas, que muy probablemente, no me consta por supuesto, pero pues a lo mejor reciben algún pago en especie desde el poder para decir que así fue. Pero fíjense, ni siquiera ahora, actualmente, el Poder Judicial de la Federación cree en esa versión. Tan así que ordenó, por los motivos que ustedes quieran, a lo mejor políticos, la creación de la Comisión Revisora de las Investigaciones efectuadas por parte de la Procuraduría General de la República por no haberse apegado plenamente al derecho penal y procesal. Hasta el día de hoy, este crimen de Estado impune, y así seguirá siendo hasta que precisamente los verdaderos responsables intelectuales, es decir, los que planearon y dieron las órdenes, y los materiales, es decir, los que ejecutaron toda la operación, paguen por sus crímenes que cometieron. Aquí la pregunta es,
¿Tendremos que esperar otros 50 años como en el caso del 68? Y triste labor de Enrique Peña Nieto, donde pues hizo prácticamente nada más que aceptar la verdad histórica que le dio Murillo Karam. Tan se comprometió Enrique Peña Nieto con esto, que la primera vez que fue a Iguala, ojo, no a la normal, sino a Iguala, fue 17 meses después de los acontecimientos. No se atrevió a ir antes, no se atrevió a ir después y no avanzó más. Es decir, un indicador eminente de una ausencia del Estado. Peor aún, a fines de febrero de 2016 dijo respecto precisamente a Iguala que este municipio emblemático de nuestra historia nacional, recordemos que ahí pues, se hizo algo de la bandera nacional, dijo, no puede quedar marcado por esos trágicos acontecimientos, como si los pobladores y los lugares escogieran precisamente sus tragedias, sus horrores y el dolor. Y peor aún, en su spot, ahora en su último informe de gobierno, Enrique Peña Nieto nos da muestras de que no entiende, Nada más habría que ver este spot, ahorita se los vamos a pasar, y juzguen ustedes cómo Peña Nieto es incapaz, o al menos eso es lo que transmite, vayan ustedes a saber si por dentro realmente sí entiende lo que está pasando, pero que causa indignación este mensaje en donde nos trata de emitir justamente lo contrario. Vamos a hacer una pausa y ahora regresamos a Mirada Crítica. Javier Duarte, de la sonrisa con la que llegó al logro de la impunidad, el símbolo del nuevo PRI, el de la impunidad, el de la corrupción, el de las acusaciones de desvío hasta por 75,000 millones de pesos. El que menos le atribuye son 65,000. Y apenas una condena de 9 años, que pues, perfectamente se le va a reducir, ya lleva 1, a lo mejor 3 años más, y ya lo podemos ver libre en las calles, y en una de esas a lo mejor hasta es el próximo candidato presidencial. Bueno, pues ahí se le dio también una enorme multa de 58,890 pesos con 60 centavos. De verdad, una burla esta sentencia que recibió por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto hay que subrayarlo, veces, como dirían ahí don Corleone en El Padrino, es un insulto a la inteligencia. Contando el tiempo que ya lleva en la cárcel, les decía, hay que recordar que se le detuvo en Guatemala en abril de 2017, no sería raro que lo viéramos salir dentro de 3 años. Una pena, insisto, mínima, ridícula, que comparado con el tamaño de sus crímenes y delitos, es totalmente equivalente a dejarlo impune. ¿Y quiénes aparecen en escena detrás de este escenario, detrás de este contexto? Otra vez, la PGR. De los más de 75,000 millones de pesos con los que saqueó a Veracruz para enriquecerse, solo la PGR le acreditó el desvío de 1,650 millones de pesos, que de todas maneras es muchísimo. Pero imagínense, de 1,650 a 75,000. Bueno, y también le acreditó algunas propiedades que están a nombre del propio Javier Duarte o de sus prestanombres, de 21 terrenos y otras 20 propiedades que supuestamente serán devueltas al erario. Eso es todo lo que le metieron en la PGR a Javier Duarte. En una de sus columnas, Manuel Jáuregui, él escribe en el Reforma, señala que precisamente este exgobernador adquirió al menos 90 propiedades de lujo dentro y fuera del país. Y de todas estas, va a quedar, bueno, ya les decía que van a quitarle 41, pues se va a quedar con el resto. Estamos hablando como 49 más o menos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, su esposa Karime Macías, pues hay que decirlo, no es acusada de nada, pese a que esté involucrada en el saqueo y que si no cambian las cosas se va a quedar con abultadas cuentas bancarias y propiedades en Londres, Miami, por citar solo pues, algunos países. Aquí hay que recordar que recientemente pues, se documentó también que ella es la que asignaba muchas partidas presupuestales dentro del gobierno de Veracruz. Otro que está tranquilo en Veracruz es Mansur, uno de los prestanombres de Javier Duarte, que pues, también ya se documentó, adquirió un rancho muy lujoso en Valle de Bravo, entre otras propiedades. Fíjense, es curioso, ¿no?
¿Cómo se van dando las cosas para que esto se vaya resolviendo a favor, pues, de Duarte, que va a entonces saber cuántos favores tiene de Enrique Peña Nieto o viceversa, ¿no? El abogado de Duarte se llama Ricardo Sánchez Reyes Retana. Ahí, por ejemplo, pues ya es público que Duarte se declaró culpable para lograr el procedimiento abreviado en el marco del relativamente nuevo sistema penal, con lo que evitó un juicio que podría haber durado años y años. Pero también se evitó, dicen los defensores de esto, que por ahí pues no se hiciera un curso más largo ni mucho menos, cuando nos parece que en realidad lo que están tratando de hacer es que todavía tenga el manto protector de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues según las declaraciones del abogado de Duarte, dice, fíjense, lo voy a decir textualmente, no hay constancias en el expediente que acrediten recursos provenientes del gobierno del Estado de Veracruz que hubiera ingresado al patrimonio de Javier Duarte de manera ilegal. Vean lo que no está en el expediente, que es justamente el fondo del asunto, por lo cual habría que acusar a Duarte. Otro comentarista, vamos a decir Javier Risco, escribe en El Financiero, él hace una crónica, por ejemplo, del intercambio que tuvieron Duarte y el juez, cuando Duarte se declara culpable. Según Risco, el juez le pregunta a Duarte, ¿quiere renunciar usted a su derecho de ir a un juicio para que se le demuestre, lejos de toda duda razonable, si es culpable de lo que se le acusa? Y Javier Duarte responde, sí. Y le contesta el juez, entonces, para que no queden dudas, ¿admite usted en este momento la responsabilidad de los delitos que se le imputan? Y vean el cinismo con el que contesta Javier Duarte, en base, bueno, que no se dice en base, tendría que haber dicho con base del principio de lealtad y de institucionalidad que rigen mi conducta, sí, su señoría, la acepto. Pues, ¿qué entenderá Duarte por lealtad y qué entenderá por institucionalidad? A lo mejor, pura corrupción. Bueno, de acuerdo a las declaraciones del abogado, la PGR y la Procuraduría de Veracruz actuaron dolosamente mal. No aportaron pruebas de los desvíos de dinero, ni las desapariciones de las cuales se le acusa a Javier Duarte, ni de los asesinatos en los que se ha relacionado precisamente a este exgobernador. Bueno, ni siquiera han tocado a los amigos de Duarte, a sus compadres, a su esposa, por supuesto, y hasta a sus suegros. Varias cosas hay que analizar en este caso. Por supuesto, la posible complicidad de la PGR. ¿Acaso instancias, digamos, de una consigna desde Los Pinos? La utilidad del nuevo sistema penal acusatorio en este tipo de casos, el cual, hay que decirlo, facilitó la sentencia que se le dio a Duarte. Llevar un procedimiento abreviado, si bien es cierto, como les decía hace un momento, ahorra tiempos y costos de juicios más largos, que las personas privadas de su libertad permanezcan presas también mucho tiempo sin poder recibir una sentencia, también implica la posibilidad de sentencias más cortas. A ver, y con esto ya estaríamos resumiendo, a ver qué tantos cargos más se le pueden hacer a Javier Duarte y qué tantas limitaciones se tendrían por parte del gobierno mexicano, dado que fue extraditado desde Guatemala y México, hay que decirlo, pues debe de sujetarse a los convenios en materia de extradición que prohíben juzgar a las personas extraditadas a otra serie de juicios. Según diversas notas, la Auditoría Superior de la Federación le tiene ya varias acusaciones a Duarte por peculado y dice el gobernador Miguel Ángel Yunes que le tiene también varias justamente desde el gobierno de Veracruz. Uno de los temas más delicados, también esto hay que recalcarlo, de la gestión de Duarte, es precisamente la desaparición forzosa de muchas personas, así también de múltiples asesinatos por las que también debe de rendir cuentas ante la justicia. En este punto, bien valdría también la pena realizar una verdadera investigación sobre el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y del activista Nadia Vera, que ocurrieron allá en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, y que ahora sí se le conoce. El mensaje con esta sentencia a Duarte parece ser la confirmación de que en México no hay justicia. Roba a manos llenas, ¿no?, miles de millones de pesos como una inversión de las que regresarás solo unos cuantos miles de pesos, pasas unos años en la cárcel, hotel cárcel por cierto, porque nada más habría que ver las condiciones en que está Duarte, y después a gozar de lo robado. Para eso está el cártel de la PGR, el gobierno federal y los gobiernos estatales.
protegiéndose los unos a los otros, y ahí habrá que incluir a jueces y tribunales por sus intercambios de favores y todo lo que ya sabemos. Y como otros ejemplos nítidos, allí está precisamente Odebrecht, que también está muy ligado a Veracruz, de acuerdo a los últimos hallazgos que se están teniendo. ¿Será que desde aquí, desde Veracruz, y por eso son tan generosos con Duarte, le financiaron la campaña a Enrique Peña Nieto en 2012, por supuesto de manera ilegal? ¿Dónde están, por ejemplo, los avances de la estafa maestra, la Casa Blanca, los nexos con la constructora IGA, el socavón de Gerardo Ruiz Esparza, estamos hablando de Cuernavaca, y el sobreprecio e impunidad de tantas y tantas obras? Por eso aquí en Rompevientos sostenemos que hay que cambiar totalmente de raíz la estructura socioeconómica que podemos. No deberíamos de tolerar a un Javier Duarte más. ¿A quiénes protege a Duarte a cambio de esta ridícula sentencia? ¿Qué secretos guarda que a su esposa le han tocado? ¿Por qué la PGR no ha investigado a fondo los nexos de los sobornos pagados por Odebrecht vía empresas veracruzanas y asignaciones de contratos? Según Raúl Olmos, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hay una red de sobornos que transfirió $6 millones entre 2009 y 2011 a empresas fantasmas de Veracruz. Y también hay reuniones de Duarte y Odebrecht que eran frecuentes. Esto lo acaban de documentar recientemente. ¿Qué tanto llegará el involucramiento de Los Pinos, que hizo nada en contra de Duarte durante 6 años, a pesar de haber recibido avisos o documentos de la Auditoría Superior de la Federación? Solo recordar la frase que dijo Duarte ya en la cárcel: si me hunden, voy a hablar. ¿Será que por eso la PGR le reclasificó el delito de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa, supuestamente por la dificultad de probarlo? Ahí justamente es cuando le abrieron la puerta al nuevo sistema de justicia penal acusatoria. Por lo pronto, con su fianza de 58,000 pesos, que parece ser producto de una negociación, va a pagar 600 pesos por cada $1,000,000 que se robó. No está mal una inversión, ¿no? En el próximo sexenio, insisto, ya cuando acabe López Obrador, de verdad, como están las cosas, hasta me temo que lo vamos a tener como candidato presidencial por el renovado PRI. ¿O cómo lo ve usted? Como que sí hay que cambiar, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos a Mirada Crítica. Esta es Mirada Crítica en Rompeviento.tv. Vamos a pedir la producción si nos pasan los cartones de la semana. Las primeras, por supuesto, relativas a 1968, 2 de octubre. Camacho nos dibuja aquí una parte del salón de expresidentes de algún lugar de Los Pinos, seguramente, donde está Díaz Ordaz, en primer plano. Ahí está Felipe Calderón y ahí está Enrique Peña Nieto, por supuesto, manchados de sangre. El siguiente cartón, estos dos que vienen, los sacamos de la revista Proceso, de su número actual, y ya sabemos pues, que aquí intervienen varios caricaturistas. Entre ellos ahí está pues, Hernández, Helguera, me parece. Y estos dos cartones sí los quisimos traer porque pues, justamente hablan de este tema del 2 de octubre y hablan de que Peña Nieto, pues, obviamente dentro de sus bromas, de los caricaturistas, va a abrir un museo. Y en este museo, pues dice aquí que va a haber en alguna de sus, pues, de sus plazas, digamos, de sus sitios, de sus salas, dice este 2 de octubre, después de grabar un hilarante sketch con el payaso Platanito, el presidente Peña Nieto inaugurará un museo que documenta uno de los capítulos más terribles de nuestra historia contemporánea. Y entonces pone la imagen de Díaz Ordaz y precisamente de Calderón. Dice, a la entrada del museo hay un majestuoso retrato del señor licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Dice, aquí vemos a un ciudadano espontáneo dejando un ramo de flores. Bueno, pues ya lo vieron ustedes y vean cómo le escurre, digamos, bajando del cartón, de la pintura, la sangre que dejó precisamente Díaz Ordaz, no solo con el 68, sino con lo que siguió después. El siguiente cartón es de esta misma página de la revista Proceso. Allí está quienes han querido inculpar precisamente a Luis Echeverría por su participación, pues no solo en el 68, recordemos el jueves de Corpus, ahí en el 71, y todo pues, su papel en la Guerra Sucia. Entonces, dicen estos caricaturistas, piezas fundamentales en este museo son las momias del 68, un expediente impune y una anciana con una balanza y una espada. Imágenes fuertes. Y ahí el grito de 2 de octubre no se olvida. Ahí está Echeverría, que ya tiene más de 90 años, diciendo
griten lo que quieran, ella ya tiene Alzheimer, y ahí está una momia que pues es la justicia, que pues, qué decir más, ¿no? Un país totalmente lleno de injusticias es el que hemos tenido aquí en México en los últimos años. Los siguientes cartones ya tienen que ver con el caso Duarte. Este primero es de Rapé, él dibuja en Milenio, y aquí está el costo-beneficio. Mencionábamos que Duarte va pues, a devolver 600 pesos de la multa que le pusieron por cada millón de pesos que se robó, y pues ahí sí como que sí fue muy benéfico para él, ¿no? Y habría que preguntarnos, ¿y para quién más? Siguiente cartón es de Rocha. Aquí lo tenemos. Y dice Javier Duarte, a mí lo único que me está adelgazando es mi condena. Y lo vemos con su gran abdomen, que ha de comer muy bien. Y bueno, pues ahí está sonriente el señor Duarte como debe de estarlo en estos momentos. Aquí está otro cartón, este es de Camacho también, donde pues ya involucra a Rosario Robles, en donde hay muchos indicios de que pues empresas fantasma que tuvieron que ver con Duarte también participaron en la estafa maestra, pues de todo esto que ya se está documentando pues desde la Sedesol y desde la Sedato. Por eso habla de las otras ligas, si ustedes recuerdan las famosas ligas pues ahí de IMAS, las ligas de Bejarano, que tuvieron precisamente que ver con el señor Ahumada, que en aquel entonces pues era la pareja de Rosario Robles, y ahí está por eso esas ligas que pone abajo el caricaturista, el dinero del saqueo ahí, y pues Duarte atrás de Rosario Robles, que hace como que no se entera de las cosas. El siguiente cartón, este es de Jabás también, pues aquí está precisamente hablando del sexenio de la impunidad, sin duda. Si ustedes recuerdan, Javier Duarte hizo declaraciones varias veces que no le entendíamos. Una de ellas, aquí la trae a colación Jabás nuevamente, donde se acuerdan que dijo, hay que tener paciencia y prudencia, verbal continencia, no exhibir excesiva ciencia y presencia y ausencia según conveniencia, textualmente. Y dice Duarte riéndose, seguramente nosotros, ¿ahora sí ya me entendieron? Pues a lo mejor sí, porque pues allá a lo mejor su paciencia y prudencia, verbal continencia, se está guardando sus secretos, y aquí pues su según conveniencia con lo que termina, es ahora lo que estamos viendo, esta ridícula sentencia que le pusieron. El siguiente cartón que tenemos es de Helio. Ahí está, ven, Helio lo dibuja sobre una pesa, ¿sí? Y aquí está la pesa, en vez de ahora sí que mostrar los kilogramos que pesa Duarte, pone ahí multa de 58,000 pesos, y Duarte ahí con todo un peso, bueno, además de su abultado abdomen, de 60,000 millones de pesos. Insisto, hay quien habla de que son hasta 75,000 millones. Como que no es proporcional el asunto, ¿no? El siguiente cartón, ya estamos en otro tema, ahora que estamos hablando de elecciones y de que el tribunal, por ejemplo, pues ya revocó la anulación del triunfo precisamente de Manuel Negrete allá en la delegación Coyoacán, y que ya aparentemente terminaron el conteo de votos. Este dibujo lo sacó precisamente el Fisgón antes de que se concluyera el conteo de votos, y está muy bueno porque dice, si creyeron que el triunfo de mi esposa era un cuento, espérense al recuento. Y ya precisamente lo estamos viendo, porque aquí parece ser que lo que hubo es una manipulación de las cajas electorales, bueno, donde se estaban conteniendo las boletas electorales, y vayan ustedes a saber qué fue lo que contaron, cuántas metieron de más, cuántas sacaron, porque justamente toda la estructura gubernamental del PAN eran los que los tenía bajo su resguardo. El siguiente cartón, vincula dos temas. Este caricaturista también es Rapé, habla como repugnante, y por un lado pues habla de otro tráiler, y es justamente el de las boletas electorales de Puebla. Y ese tráiler lo dibuja seguramente Rapé en alusión pues, a el triste episodio de los cadáveres de los dos tráilers, que traían más de 400 cadáveres allá en el estado de Jalisco, de aquí para allá, pues, por lo menos desde hace un año, sin encontrarles acomodo. En un episodio de horror, de terror y de vergüenza, de la cual pues todas estas personas deberían ser juzgadas por faltarle el respeto a los propios personas fallecidas, a familiares y al país. El siguiente cartón, si lo podemos ver,
Este es de Rapé también, hablando precisamente de Ayotzinapa. Y aquí tenemos pues, a la estructura gubernamental de ese entonces. Ahí está Murillo Karam, ¿no? ¿Se acuerdan que ustedes que dijo, pues ya me cansé? Ahí está Arely Gómez, ¿no? La que fue la que nos sustituyó. Ahí está también pues, Osorio Chong, que ahora pues, está en el Poder Legislativo. Y ahí está Enrique Peña Nieto. Y ahí están los cuatro diciendo, hicimos lo que pudimos. Pues, ¿qué hicieron? Nada más que ocultar y enterrar evidencias que nos pueden llevar a lo que realmente sucedió en aquel entonces. El 100 de cartón, este es otro tema. Ahora que López Obrador habla de austeridad, de que no debe haber un gobierno rico y pueblo pobre, pues dio mucho de qué hablar la boda de César Yáñez, que ha sido un personaje muy cercano a López Obrador. Y aquí lo dibuja Hernández diciendo, había que aprovechar antes de que el 1 de diciembre empiece la austeridad republicana. Una fiesta que debe haber costado millones de pesos, fue hecho en un atrio, en una iglesia, bueno, a todo lujo, hasta Los Ángeles Azules estuvieron ahí, y el convite pues fue también en el que incluyeron ahí langosta en el menú. Mala señal esta de esta boda, en la que estuvo ahí precisamente, pues además de López Obrador, el gobernador de Puebla, ¿no? Antonio Gali, que pues, se ha interpretado esto como un signo de distanciamiento entre él y Moreno Valle. Pues esto nos lo van a decir en las próximas semanas. Y el último cartón, precisamente también de Hernández, a propósito de las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo, que dijo pues, que él se había equivocado precisamente en la lucha contra las drogas. ¿Cómo lo afrontó? Y Hernández le pone aquí, diciendo Zedillo, fue una política equivocada que solo provocó desgracias y devastación. Y en las luchas contra las drogas también me equivoqué. Dura crítica de Hernández, me parece muy correcta. Recordemos que Zedillo pues, fue el que nos dejó con el Fobaproa, fue el que nos dejó, digamos, con una deuda pública terrible aquí en el país, que aún seguimos pagando y que seguiremos pagando. Eso es todo, que les vaya muy bien, sigan aquí en Rompeviento, hasta la próxima.